Muy buenas tardes a todos. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Le quiero dar muchas gracias a Héctor, a Alex y todo su comunidad, su grupo que ha apoyado esta visita a Morelia. Y pues le damos gracias porque el Señor es el que hace todo. Esta primera reflexión se llama la sanación del alma o sanando el alma. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con esta reflexión dándonos su palabra. Les voy a leer de la segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, desde el versículo 19. La palabra de los profetas. Y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Palabra de Dios. Pues qué lindo es poder escuchar una palabra de alguien como San Pedro. Se pueden imaginar, es él el que nos habló, ¿no? Y esto es un don maravilloso que 2000 años después y un poco más podamos tener esa palabra viva de un apóstol tan inmenso que es una de esas piedras de la Santa Jerusalén del cielo. ¿Se imaginan? Los 12 apóstoles forman parte de la construcción de la ciudad del cielo. Eso es algo como inimaginable. También pensar que la Virgen María, siendo la criatura humana, es la reina de toda la creación. Son cosas que Dios hace que nosotros no podemos comprender, sobre todo algo tan grande como eso que es inimaginable para nosotros, incomprensible, pero sabemos en fe y por lo que la Iglesia nos ha enseñado que es verdad. Ahora, estamos aquí todos nosotros conscientes de una cosa. Cada uno de nosotros tiene un alma. Eso lo sabemos. Y nosotros hemos visto una persona en un ataúd, muerta. Sobre todo cuando es alguien que conocemos y que hemos visto viva y que hemos compartido. Y sabemos que ese cuerpo que está ahí ya le falta algo, ¿no? Y ese algo es esa persona. Entonces sabemos que el alma de esa persona partió. El cuerpo quedó y el cuerpo se va a corromper y lo enterramos. Pero sabemos que esa persona es el alma que salió. Entonces, teniendo eso muy claro, debemos concentrarnos en pensar que en nosotros, en cada uno de nosotros, está un alma que va a salir, un día va a salir. Entonces, esa alma es la que tenemos que cuidar como si fuera un bebé que llevamos en el vientre. Ustedes saben que un bebé en la carne, esperamos que la gestación sea de 9 meses. Toda madre
que esté esperando un bebé, pues quiere que el bebé no nazca prematuro, para que el bebé esté sano, con todas las defensas y pueda enfrentarse a los elementos de la naturaleza y crecer con salud. Eso es el orden natural, biológico, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos dentro de nosotros un alma. Y esa alma la tenemos que cuidar aún más de lo que se cuida el bebé. Porque el alma trasciende esta vida y entra a la eternidad, ya sea a la luz o a la oscuridad, dependiendo de qué camino toma. Pero dependiendo de qué hacemos con el alma, así es como el alma va a estar el día que salga de este cuerpo. Ustedes saben que no es fácil entender el misterio de nuestra vida interior, que es invisible, inaccesible para nosotros, por medio de la razón. No podemos entender cómo es posible que existan en nosotros dos naturalezas. Una que es espiritual, que no es física, no es tangible, no la vemos, pero está en nosotros, y la otra que es este cuerpo material, la carne. Entonces, la primera escuela que nosotros tenemos que aprender es la escuela del mundo material, de todo lo que es carnal, intelectual, cerebral, todo lo que es biológico, ¿no? Y todo lo que es asequible por los sentidos, los instintos y la razón. Entonces, esa es la primera navegación, por decir así, en esta vida. Tenemos que aprender a utilizar todos estos talentos, dones físicos que Dios nos ha dado. Y a medida que nosotros vamos tomando control sobre ellos y vamos creciendo, nos encontramos con la segunda etapa más importante, que es la fe, que es el mundo espiritual, que es la revelación de la palabra, que es Dios entre nosotros hablándonos a través de la iglesia, con su doctrina, con toda su catequesis, con toda la información que necesitamos para ser personas espirituales. Entonces ya en esta etapa donde ya entra la fe, donde entra el Espíritu a nuestra vida, donde nos dan la noticia de que tenemos alma, de que hay que alimentarla, de que esa alma cuando nosotros morimos sale del cuerpo y que esa alma tiene vida eterna en Jesucristo si nosotros somos obedientes a lo que Él nos reveló. Y entonces ya esta es otra escuela. Podríamos decir que en este momento estamos todos nosotros acá en clase, en una clase espiritual. Estamos aprendiendo del alma, eso, porque de lo otro ya sabemos mucho. Aquí todos nosotros, con excepción de los niños, todos sabemos acerca de este cuerpo biológico, de este cuerpo material. Conocemos, hemos estado viviendo en él un tiempo. Algunos hemos vivido más tiempo que otros en él, pero todos hemos tenido ya un ejercicio del mundo material y del cuerpo material y de nuestro intelecto, de nuestra mente. Ya tenemos mucho conocimiento de eso. Ahora, el trato que le hemos dado a eso, cada uno de nosotros, eso es algo personal, es particular. Cada uno es responsable de su vida. Pero cuando nos reunimos como estamos reunidos hoy en este salón, por gracia de Dios, porque todo lo que tiene que ver con lo espiritual está guiado por el Espíritu de Dios. Y entonces estar aquí es una obra de Dios que nos trajo acá. Él quiso. Y esto quiere decir que Él tiene algo para decirnos. Él tiene algo que nos va a servir. Él quiere ayudarnos a continuar con la construcción de este edificio espiritual. En este lenguaje que estoy hablando yo, nos preparamos para concebir lo inconcebible, que quiere decir, en fe, entender que sí tenemos un alma. Porque ustedes saben que hay mucha gente que ni siquiera cree que tiene alma. Hay gente que no cree que Dios existe, y por lo tanto tampoco creen que tienen alma, se consideran como animales y al final de esta vida termina todo.
Hay mucha gente que vive así. Incluso dentro de las tribus judías, en el tiempo de Jesús, en la Judea, había una tribu que eran los saduceos. Esos no creían ni en espíritus, ni en ángeles, ni en la resurrección. Uno se pregunta en qué creían entonces, ¿no? Y seguían la ley de Moisés, pero vaya usted a entender por qué razón eran así. Y así hay mucha gente en este mundo. Así de que, teniendo en cuenta de que estamos acá en una escuela de almas, porque no vinimos a aprender de culinaria, ni matemáticas, ni geografía, vinimos a hablar de Dios, vinimos a hablar de nuestra alma, vinimos a hablar de nuestra vida interior, vinimos a hablar de aquel que vive en mi corazón, vinimos a hablar de eso que hay en mí, que son mis sentimientos, mis ideas, mi pasado, mi historia, mis deseos, mis anhelos, mis frustraciones, mis miedos, mis angustias, mis talentos, mis capacidades, mis incapacidades, mis problemas, mis confusiones, mis dudas, mi seguridad, mi esperanza, mi amor y también el desamor, y todo eso vive en nosotros. Pero nada de eso es de la carne, nada de eso es de nuestro cuerpo físico. Todo eso es intangible, invisible, no lo puedes tocar, pero vive en ti. Y esto, para que uno entienda qué es lo que quiere decir sanar el alma, esto debe tener orden. Usted se da cuenta que usted se levanta por la mañana y se pone en orden. Usted, normalmente una persona se baña, ¿cierto? Hay gente que no se baña, pero normalmente una persona se levanta y se baña y se cuida muy bien, se arregla porque tiene que mantener su dignidad, se viste de acuerdo a una acción digna de un ser de Dios y se prepara, se ordena en todo, se va a hacer lo que tiene que hacer cada día. La mayoría de las personas trabajan para comer y para vivir. Hay gente que son zánganos y otros que por alguna razón física están impedidos de hacerlo, pero la mayoría de nosotros nos levantamos a buscar el pan con el sudor de nuestra frente. Esa es la sentencia del destierro y todos la debemos cumplir. Por eso San Pablo dice, aconsejando a una de sus iglesias, les decía: he oído de que algunos están viviendo de los demás. El que no trabaje, que no coma, decía él. Y eso es la verdad, ¿no? Entonces nosotros nos levantamos y nos ordenamos. Ustedes se dan cuenta cómo ponemos todo en orden. Nos levantamos, comemos, nos bañamos, nos vestimos de acuerdo a lo que vamos a representar en el día. Vamos a trabajar para sobrevivir. Es todo ordenado, todo eso está ordenado, de acuerdo y muy calculado, todo eso. Pues miren que nosotros debemos aprender al levantarnos también a ponerle orden a la casa interior. Porque la mayoría de la gente no tiene conciencia de que el interior de nuestra vida es como una habitación, porque ahí es donde el alma habita, ahí es donde está el corazón, que es donde debe vivir el Espíritu de Dios. Ustedes saben que San Pablo al final de su vida, cuando ya estaba próximo a ser sacrificado en martirio, escribió una de sus cartas que decía: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y él estaba hablando del interior de él, está hablando de su alma, de su corazón. No está hablando de sus huesos y su sangre y su carne, está hablando de su interior, porque está hablando del Espíritu de Dios. Porque ¿cómo hacía para vivir en el Cristo? Físicamente no, vivía espiritualmente, por medio de su Santo Espíritu. ¿Pero por qué? Porque él preparó también su casa interior, que ya podía habitar el Espíritu Santo, porque él ya la había limpiado, completamente la había limpiado. Entonces, el trabajo nuestro para poder lograr obtener la salud del alma es el trabajo minucioso de ponerle orden a nuestra vida interior. ¿Y cómo se hace eso? Ustedes saben y han oído de que hay enfermedades espirituales.
Las personas que están enfermas espiritualmente, dependiendo de la enfermedad, necesitan ayuda de la iglesia. Es más, solo pueden ser ayudadas por la iglesia, aunque el diablo es muy astuto y les ofrece ayuda también afuera de la iglesia. Esa ayuda es del diablo, obviamente, las acaba de enfermar, ¿no? Entonces, el que está enfermo espiritualmente debe buscar la iglesia, y algunos tienen que ser liberados, otros desatados, otros tienen que ser exorcizados porque pueden estar posesos y tienen espíritus malignos en ellos, gobernando sus vidas. Y así hay muchos tipos de enfermedades espirituales. Hay obsesiones, hay opresiones, y la lista es larga. Ustedes saben, cuando usted habla con la gente y le comparten el tipo de enfermedades que tiene, muchas veces uno escucha enfermedades que jamás había sabido de ellas. Hay tantas enfermedades, y hoy en día sí que aparecen cosas nuevas, ¿no? Pues no es nada diferente espiritual. Un exorcista, un sacerdote que está en un ministerio de sanación y liberación, todo el tiempo aprende cosas nuevas, porque aparecen las personas con situaciones espirituales muy raras y tienen que estudiarlas y tienen que hacer mucha oración y van descubriendo qué es lo que tiene. Entonces, esto quiere decir que nosotros debemos estar muy conscientes de que el alma también se enferma, y por eso la sanación del alma es precisamente la concientización de que tenemos alma. En esa forma nosotros buscamos la salud de esa alma. Ahora, des en cuenta que a pesar de uno saber que tiene alma, eso no quiere decir que la está cuidando, ¿no? Es como mucha gente sabe que Dios existe, pero no le obedece. Uno de ellos es el diablo. Cree en Dios, pero no le obedece. Porque creer es saber que existe, eso es creer. Pero obedecer es otra cosa. Entonces, saber que tenemos alma, claro, a todos nosotros nos enseñaron el catecismo, a todos nosotros nos enseñaron la palabra de Dios y nos revelaron todos los misterios de la fe y nos hablaron del alma. Entonces, sabemos todos que tenemos alma, pero ¿cuántos estamos cuidándola? Y precisamente esta reflexión se trata de sanar el alma. ¿Cómo se sana el alma? Poniéndole orden a la vida interior. Una de las más grandes contaminaciones del alma son el arte, la música, la literatura, las redes sociales, el cine, la televisión. Y no estoy diciendo que todo eso es malo, para que no me entiendan mal. Yo no estoy demonizando eso, sino que estoy diciendo que esos son vehículos por donde se le puede hacer daño al alma si nosotros no somos unos buenos administradores de esos elementos. Porque en el arte, en la música, en la literatura, en los medios de comunicación, incluso en las religiones, hay muchas cosas que no son de Dios y que nos hacen daño y contaminan nuestra alma y nos quitan la paz y nos dañan el gozo y nos quitan la esperanza. Hay mucha gente deprimida, confundida por las cosas que leen, por las cosas que escuchan, por las cosas que ven. Y no se dan cuenta que es que están todos intoxicados por todo lo que asumen y oyen y con lo que tienen contacto. Porque si uno está conectado a noticias malas, a toda clase de situaciones terroristas y conspiraciones y todo eso, pues vive angustiado, preocupado, y quiere saber todavía más, a ver qué más hay por ahí que está dañado o que se va a dañar, porque esas son las malas noticias, ¿no? Que es el pesimismo, el terrorismo religioso y tantas cosas que hay que nos hacen daño al alma, confunden el alma. Entonces, el orden espiritual para la sanación del alma, para nosotros que somos hijos de la iglesia, miembros de esta milicia católica, a la cual el Señor nos enlistó con nombre propio y al mismo tiempo nos dio
todas las bendiciones para que nosotros podamos sobrevivir en este mundo con la gracia de su Espíritu Santo, que nos da sabiduría, discernimiento de espíritus y nos da la posibilidad de que nosotros podamos navegar por esta vida sin enfermar nuestra alma, para tener fortaleza. Hay mucha gente padeciendo de graves enfermedades físicas y sin embargo el alma la tienen fuerte, ¿no? Son gente valientísima, porque el alma la tienen con salud. Y uno se da cuenta que a pesar de la enfermedad física, si el alma ha sido cuidada, el alma está en paz dentro de ese cuerpo enfermo. Y seguramente ustedes han visto gente así, muy grave, muy enferma y con un alma llena de fuerza, y llena de fe, y llena de luz, y llena de esperanza y amor. Es un buen ejemplo de lo que es un alma sana. Es más, San Pablo dice, el ejercicio físico pues es bueno, pero no es importante. Lo importante es el ejercicio espiritual. Ese sí que es importante, porque el cuerpo se muere, pero el alma continúa viviendo, para bien o para mal. Entonces ahí viene lo importante, que es entender la salud del alma. Necesitamos tener un alma sana. Ahora, sabemos claramente de que esta vida terrenal es una escuela de almas. Nosotros estamos en clase desde que estamos en el vientre de la madre. Ustedes saben que una vez que somos creados en el vientre de nuestra madre, el bebé comienza a asimilar y a absorber todo, la vida. Absorbe todo lo que la mamá le comunica, absorbe lo que está fuera del vientre de la mamá también, y ya poco a poco se va entrando en este universo y va saliendo de ese vientre de la madre y se enfrenta con todos estos elementos, y es un constante aprender, es una escuela que tiene muchos niveles, que tiene muchos grados, que tiene muchas clases, y en un momento dado llegamos a esa escuela del alma, que es en la que estamos aquí hoy. Llegamos a tener la capacidad de sentarnos a escuchar secretos del alma, algo que tiene que ver con lo que llevo adentro, que yo no lo puedo leer bien, pero que vive en mí, que está en mí, y que necesito buscarle la salud para tener esa fortaleza de la que habla el santo cuando dice: a la hora de mi muerte llámame, del enemigo malo defiéndeme, no permitas que me aparte de ti. Y esto todo tiene que ver con el alma. Está hablando del alma, porque ¿a quién es el que llama? ¿De quién es que defiende? Al final, ¿de quién está hablando? No está hablando del cuerpo que ya está muerto y que lo están enterrando, sino del alma. A la hora de mi muerte llámame. ¿A quién está llamando? No a los huesos que se acaban de morir, sino el alma que está saliendo de ese cuerpo. Del enemigo malo defiéndeme, no permitas que me aparte de ti, pero es ya en el alma, en el espíritu. Entonces, usted puede examinarse en este momento y pensar, ¿quién vive en usted? ¿Quién vive? A ver, ¿qué persona es la que está dentro de usted? ¿Usted es una persona optimista, pesimista? ¿Usted tiene una serie de memorias malas de su vida de las cuales no puede salir? ¿Usted tiene resentimientos, venganzas, odio, falta de perdón? ¿Usted está lleno de envidia, está lleno de celos, está lleno de instintos de manipulación? Usted es una persona muy buena, usted tiene caridad, usted tiene compasión, usted tiene tolerancia, paciencia. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Piense bien en eso, porque de eso está hecha su alma, y ese es el estado de su alma en este momento. Si usted es una persona llena de amargura, de angustias, de dudas, de preocupaciones, de toda clase de situaciones angustiantes, usted necesita sanación interior, y la sanación interior le viene directamente de Dios. Hay casos en los cuales una persona está así porque está oprimida espiritualmente,
por prácticas que tuvo. Hay gente que le leen las cartas o va por allá de un brujo a que le hagan una limpia con huevos, le hacen baños de no sé qué, o le hacen una carta astrológica, o le leen el café o el tabaco, quién sabe qué. Y esas cosas traen consecuencias muy graves, porque una persona puede quedar deprimida, puede quedar confundida, puede quedar pesimista, puede tener instintos raros de cosas negativas en la vida. Todo eso le puede causar esas prácticas, ¿no? Lectura de libros extraños de la nueva era, todo eso trae problemas al alma. Las prácticas del paganismo oriental que son tan comunes hoy en la iglesia nuestra en Occidente, hay mucha gente en la iglesia católica que practica filosofías paganas del hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, todos esos ismos del orientalismo. Y en la iglesia hay muchas prácticas de esas que las practican monjas y sacerdotes y laicos. Inclusive en las parroquias a veces se ven anuncios de esas prácticas. Son muchas. Y todo eso tiene consecuencias. Porque cuando uno se conecta con dioses falsos, que son deidades, que es lo que manejan todas las religiones paganas de Oriente. Si usted se conecta con el hinduismo, con el budismo, y entra en meditación central, en el yoga, en el enneagrama, en no sé cuántas, usted está entrando en dimensiones espirituales que le pueden hacer daño a su alma. Ahora, como esto lo han practicado sacerdotes y monjas y monjes, entonces los católicos ingenuos piensan que porque un cura lo practica es bueno, pero eso no es garantía de que es bueno. Hay curas contaminados, hay monjas contaminadas, hay gente que está practicando lo que no es, y estas cosas traen enfermedades espirituales. Es muy peligroso porque tiene espíritus del mal, deidades de dioses falsos, o sea, dioses falsos, esas son las deidades. Ahora, hay que entender esto con claridad. El alma no solamente se enferma por ese tipo de prácticas, el alma se enferma por la falta de perdón. Ustedes saben que la falta de perdón es una de las fuentes más grandes del cáncer, está comprobado, y de los tumores, ¿no?, graves, porque la falta de perdón daña la sangre, porque amarga la sangre, la amarga. Entonces esa sangre dañada daña los órganos vitales y también corrompe la misma sangre, y por eso la gente aparece con toda clase de enfermedades por la falta de perdón. Y dense en cuenta que esto no tiene nada que ver con el cuerpo físico, porque el perdón, ¿qué es? El perdón no es físico, el perdón es un pecado, el perdón es una gracia, ¿cierto?, que Dios nos da, perdonar. El sacramento de la reconciliación, la confesión, es el perdón. Ahora, no perdonar, ¿qué quiere decir eso? No amar, eso es no perdonar, no amar, rechazar a Dios. Cuando nosotros no perdonamos, estamos rechazando el amor, y eso enferma el alma. Por eso, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer para sanar nuestra alma es asegurarnos que estamos en el perdón. ¿Ustedes saben cuántas cosas tenemos que perdonar? Miren, seguramente ustedes cuando eran niños, y no a todos les pasa eso, pero muchos niños culpan a los padres por haber nacido, cuando están bravos, ¿no?, disgustados por algo. Los padres los regañan, mira lo que hiciste, tú eres un tal, y dice, ¿para qué me trajiste a esta vida? Tú me trajiste, tú eres la culpable, ¿no? Entonces, esto es muy común a veces entre los niños y a veces hasta en los adultos en discusiones con sus padres, ¿no? Le culpan a los padres por haberlos traído a esta vida. Ahora, con esto lo que quiero decir es que hay muchas áreas que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y una de ellas es perdonar la muerte. Porque ustedes se dan cuenta que de eso no se habla. La gente no habla de la muerte.
habla de los muertos, pero no de la muerte, ¿no? Usted se sienta a compartir con los amigos y están hablando de muchas cosas, y están hablando de la fe, y están hablando del evangelio y todo, pero hablar de mi muerte y la tuya y la del otro, eso se toca muy poquito, porque generalmente ese es un secreto que llevamos ahí, en silencio. La gente va a un funeral y hablan es del que está en el ataúd, de ese es que hablan, pero nunca hablan de yo soy el próximo, de eso no se habla, ¿no? Dice, yo me pregunto si mi ataúd será así de grande como este, eso no se menciona, ¿no? Nadie dice, oye, ¿qué tipo de ataúd escogiste? No, nadie dice eso, nadie quiere hablar de eso. ¿De qué color va a ser tu ataúd? ¿De madera o de plástico? No, nadie habla de eso no se habla. Esa es una conversación prohibida, es secreta, no se menciona. ¿Y ustedes saben por qué? Porque no le hemos perdonado la muerte, la tenemos guardada y no la queremos. Pues ¿quién va a querer la muerte? Nadie, porque la muerte viene por consecuencia del pecado, porque se dice que por el primer pecado de nuestros padres entró la muerte al mundo. Por eso a Jesús se le llama el Adán que bajó del cielo, que así como por un hombre entró la muerte, por el Adán que vino del cielo entró la vida. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que perdonar nuestra mortalidad, perdonarla, hacer paces con eso. Yo sé que les suena muy extraño lo que estoy diciendo, porque ustedes dirán, ¿y esto cómo se hace? ¿Y por qué tiene que hacerse? Si yo no tengo ningún problema con eso, porque es que esto no está en nuestro consciente, esto está en nuestro inconsciente, es algo que vive con nosotros, ¿no? Algo que vive con nosotros, camina con nosotros, es nuestra sombra, es nuestra sentencia, es la lápida que llevamos colgando de la espalda. Lo único que le falta a esa lápida, porque ya tiene nuestro nombre, es la fecha, es lo único que le falta. Lo demás lo tiene lápida, va a terminar en una tumba, tiene todo eso, va a tener un funeral, si es que Dios le da la bendición, porque hay gente que ni eso tiene, hay gente que se pierde en el mar, que le pasa no sé qué, que se desaparece, bueno, pero esta parte es muy importante de aclararla interiormente y no tener problemas con la vida, no tener problemas con la muerte. Ahora, si yo tengo una situación muy grave de familia desde que era niño, porque fui rechazado, porque fui abusado, porque fui golpeado, porque fui discriminado, porque quién sabe cuántas cosas nos pasan cuando somos niños y guardamos todo eso, pero en nuestro interior eso que hemos guardado está vivo y por eso afecta nuestra vida, sobre todo afecta el amor, porque los golpes que recibimos nos pueden quitar la confianza en la gente, la confianza en Dios, la confianza en la vida, y vivimos todos encerrados en nosotros mismos con una distancia a todos por los abusos que recibimos, los golpes, el palo, las cosas que vivimos. Y anteriormente era muy común que a todos nos daban palo, ¿no? Cuando éramos niños. A mí me dieron, pero suficiente, ¿no? Sé si no soy más raro por compasión de Dios, ¿no? Pero palo me dieron. Entonces, y así es como uno tiene que entender que uno tiene que sincerarse, ser muy sincero y decir, yo viví una infancia extremadamente difícil, porque viví en un hogar donde había violencia, donde a los niños se los golpeaban, y un niño que golpeen es un niño que se afecta. Ahora, yo no estoy aquí hablando de la psicología moderna que dice no toque los niños porque los traumatiza. Yo no estoy hablando así, para que nadie me vaya a malentender. Los niños hay que educarlos con disciplina, eso sí, no con un látigo, sino con disciplina. La disciplina se puede colocar en muchas formas. A mí me golpearon tan duro cuando era niño que mis dos hijos yo nunca los toqué físicamente,
pero yo me aseguré que les establecí una disciplina rigurosa sin tocarlos, y tampoco sin humillarlos ni torturarlos psicológicamente, sino con disciplina. Se puede, yo lo hice con mis 2 hijos, con disciplina. Uno serio, uno tiene autoridad, uno habla con integridad, uno tiene la forma de ponerle orden a las cosas con autoridad. Eso es, autoridad, porque eso también le da una autoridad moral, ¿no? Porque son los hijos. Y esto hay que entenderlo, de que si uno vive situaciones en la vida como esas, que ha vivido en un hogar donde lo golpearon, uno tiene que entender que tiene que hacer paz con eso. Usted no se imagina cuántas almas hay en el purgatorio porque fueron padres de familia que abusaron sus hijos, y los hijos están todavía aquí en la tierra y ellas pueden ver las consecuencias de los golpes que le dieron. Pueden ver los hijos los miedos que tienen, cómo tienen ausencia de amor, tienen toda clase de situaciones que les prohíben el progreso necesario para crecer como seres humanos normales en este mundo, por culpa de todo eso. Y esas almas penan mucho, y los hijos que quedaron acá como frutos de ese abuso no saben que son así, porque nunca han pensado en eso. Entonces, porque uno cuando es adulto ya esconde todas esas cosas, eso como que lo deja uno a un lado, eso como que fue así, ya pasó y uno siguió su vida, pero no se lo sacudió. Eso le quedó ahí en su comportamiento, en sus sentimientos, en sus pasiones, en sus pensamientos, en todo le quedó eso, en todas partes, y lo afecta por todos lados, porque eso quedó en usted. Entonces, uno debe ser muy sincero con quién es uno, de qué está hecho y cómo ha vivido esta vida. Ahora, hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta que le hacen daño al alma, y es el vicio. Ustedes saben, la promiscuidad sexual es uno de los vehículos más peligrosos para enfermar el alma, porque la promiscuidad sexual lo que hace es disminuir al ser humano como persona de Dios, lo disminuye, le quita el amor, le pervierte el corazón, le corrompe los sentimientos y le quita el respeto a los demás completamente, porque la promiscuidad lo que hace es utilizar a los demás como un objeto de placer. Eso es lo que hace. Entonces, cuando uno utiliza a otro ser humano como un objeto de placer, está corrompiendo el amor de Dios. Eso es lo que está haciendo, y eso afecta el alma terriblemente. San Pablo explica muy bien que los pecados de la carne, o sea, los pecados de la sexualidad, son los más difíciles porque ocurren dentro de nosotros, dentro de esta carne. Y hay que tener en cuenta eso, porque uno tiene que sanar eso renunciando con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser a la impureza. Uno tiene que hacer un acto de contrición importantísimo, de rodillas ante Dios, y renunciar a todo el pecado e impureza en que uno ha estado envuelto desde niño. En algunas personas la impureza empieza desde la infancia, en muchas personas, ¿no? O sea, porque somos cuerpos sexuales. Entonces, la sexualidad en algunos se despierta muy temprano y en otros más adelante. Pero eso tenemos que sanarlo, porque eso afecta directamente al alma, la afecta directamente. Y nosotros tenemos que renunciar a todo eso. Yo renuncio, Señor, a toda la actividad de impureza que he tenido toda mi vida. La renuncio, no la quiero en mi vida, y te pido perdón por todo lo que yo causé a las personas con quienes fui impuro, porque utilicé a tus criaturas que tú creaste con amor y para el amor como objetos de mi placer. Ahora, sabemos que tanto uno como los demás con los cuales uno fue promiscuo están envueltos en la misma pecado, la misma culpa,
pero sin embargo uno tiene que primero limpiar su corazón y su territorio y sus culpas con Dios. Los demás, cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Pero hacer esto es muy importante porque esto es una de las cargas más grandes que lleva el alma, porque esa contaminación y corrupción que trae la impureza sexual nos roba el amor de Dios. Y el alma está desnutrida del amor de Dios, el alma está débil, el alma no puede amar bien y por consiguiente no puede perdonar bien tampoco. No tiene paciencia, no le importa el prójimo, no tiene compasión por el prójimo, no le duele, porque se ha disminuido como persona por la impureza. Ahora, podemos sacar una lista muy grande de esto, porque cada pecado capital disminuye a la persona, ¿no? Y entonces uno tiene que hacer un examen de conciencia muy grande para darse cuenta cuáles pecados son latentes en la vida de uno. Sobre todo hay que detectar los pecados que han sido latentes desde nuestra infancia. Ustedes saben que a veces uno de niño ya tiene un pecado grave. Hay niños que empiezan a robar desde que tenían 4 años o 5 años, roban y les gusta robar, y en la familia se dan cuenta que ese niño roba y todo el mundo se da cuenta que roba. Y hay otros niños que desde pequeños empiezan a mentir y son profesionales en la mentira. Y hay otros que empiezan, como dije, con la impureza. Hay otros que son violentos desde niños. Y hay otros que ya tienen odio, o son envidiosos, o egoístas terribles, manipuladores, y salen y brotan toda clase de males desde muy temprano. Por eso es importante regresar lo más que uno puede para detectar cuáles son esas debilidades y defectos que uno trae desde esas edades tempranas, porque eso es lo que más fuerte debe uno renunciar. A eso hay que darle machete, a eso hay que pararse encima, a eso hay que cortarlo de raíz y renunciar a eso con todas las fuerzas de su corazón, porque eso viene muy arraigado en usted, mucho. Y también tenemos un problema que tenemos que tener en cuenta, que es lo que absorbemos por la cultura familiar, por la cultura de la sociedad, por la cultura del mundo. Absorbemos malos hábitos, malas tendencias, malos ejemplos, vicios que son parte de la sociedad. Eso también, ¿no? Usted ha visto a la gente cómo hace cosas porque todo el mundo las hace. Entonces, si se tatúan, si ponen piercing, si se rompen esto, se rompen aquello también. Y eso es lo que absorbe la cultura. Se absorbe la cultura y muchas cosas de la cultura son malas. Sí, no todas, hay muchas cosas buenas, pero hay cosas malas que uno las toma por cultura. Entonces, hay que tener los ojos abiertos en todo eso. Ustedes se podrán imaginar que esta reflexión sería de años seguidos, no termina, porque es que nosotros somos seres extremadamente misteriosos y somos inmensos en lo que es la vida interior, porque la vida nuestra es muy rica, tiene muchas cosas, tiene muchas dimensiones, tiene muchos ángulos, y uno no podría llegar a todos ellos en una hora de conversación, pero esto es un inicio, y seguramente algunos de ustedes ya han trabajado en eso, pero es un inicio, una idea de cómo comenzar a buscar la sanación de nuestra alma. Para terminar les digo esto: sean muy sinceros y enfréntense en el que vive en usted. ¿Quién es ese? ¿En qué anda? ¿Qué está haciendo con la vida? A ver, ¿cómo estoy? Porque usted, como hijo de Dios, tiene que llegar a que ese ser que vive dentro de usted tiene paz, tiene gozo y tiene esperanza. Y que ha desocupado de su memoria, de su mente, de sus sentimientos, de sus pasiones, ideas, tendencias, desocupado todo lo que es malo. Es importante, así limpia la casa interior, así le llega la salud a su corazón. Ahora haga ejercicios,
trate de no conectarse a las redes sociales por varios días. Trate de no conectarse a las noticias, a nada por varios días. Haga ejercicio así, para que logre tener silencio, para que pueda hablar con su corazón, para que tenga paz. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer de la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, desde el versículo 2, dice: últimos consejos. Ruego a Evodia lo mismo que a Síntique, tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, Cícigo, compañero, que las ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, que vuestra clemencia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, no os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias, y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Palabra de Dios.